Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. En esta ocasión estaré nuevamente compartiendo con ustedes un tema referente, ¿sí?, sobre todo a la guía, los que van a estar enmarcados en la guía número 3 de la asignatura de Ciencias Sociales. Los temas que vamos a estar trabajando sobre todo son la ciudadanía y el poder político. También estaremos trabajando la participación política en la actualidad, cómo se manifiesta o cómo se lleva a cabo el ejercicio de la ciudadanía y cómo se desarrolla el pensamiento político. Hay que tener claro varios apartes sobre todo, y es el hecho de que pasamos, ojo, de un tema sobre todo económico, con la economía, la geografía, ¿sí?, y ya nos enmarcamos, centramos en trabajar entonces lo que tiene que ver con la ciudadanía, democracia y lo político a nivel nacional. Entonces comencemos y adelante con la guía. Son varios los conceptos claves que estaremos trabajando en la misma, ¿sí? Entonces, con respecto a los conceptos claves que tenemos aquí el concepto de participación política, tenemos también el concepto de Estado de Derecho, el concepto de liberalismo, el concepto de democracia y el concepto de marxismo. Dichos conceptos vamos a estar trabajándolos en la guía y desarrollándolos todavía también para llegar a una mayor comprensión de los encuentros sincrónicos. Cuando hacemos referencia, por ejemplo, en primer caso, lo que tiene que ver con la participación política, ¿sí?, la participación política más que todo es la participación, no es la acción, ¿sí?, realizada por un individuo o por un grupo de personas con la finalidad de incidir de una o en una u otra medida en los asuntos públicos, ¿sí? Por otro lado, tenemos también el concepto de Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones, entidades, ya sean públicas, sean privadas, incluido el mismo Estado, ¿sí?, están sometidos a unas leyes o a las leyes que se promulgan públicamente y sobre todo a nivel constitucional. Se hacen cumplir por igual, ¿sí?, por igual, y se aplican con independencia. Además, de ser compatibles en este caso con las normas y los principios internacionales de los derechos humanos. Tenemos otro concepto también que vamos a trabajar, que es el concepto de liberalismo. El liberalismo, jóvenes, es una filosofía política, moral y económica que defiende la libertad individual, la limitación del poder, ¿sí?, del Estado, así como también la igualdad ante la ley. Por tanto, el liberalismo es una doctrina que promueve las libertades civiles, ¿sí? Entonces, estas libertades civiles que promueve el liberalismo, en este caso, obviamente son las libertades de las personas. Y también trata de oponerse a lo que tiene que ver con el despotismo ilustrado, el absolutismo, ¿sí?, así como cualquier otro tipo de corrientes en las que la figura del individuo no goza de plenas libertades. Otro concepto que hay que tener presente también, que se va a trabajar, es el concepto de democracia. La palabra democracia proviene del vocablo, ¿sí?, o las palabras griegas. Por un lado tenemos demos, ¿sí?, es decir, las personas, y kratos, que significa poder, por lo que la democracia puede ser definida como el poder del pueblo, y es una forma de gobernar que depende más que todo de la voluntad del pueblo. Y por último, el concepto, y no menos importante que los demás, tenemos entonces también el concepto de marxismo. El marxismo fue una doctrina política, filosófica y económica y una teoría social, ¿sí?, surgida de los trabajos intelectuales realizados por los filósofos Karl Marx y Friedrich Engels. Entonces, jóvenes, estos son los conceptos que vamos a trabajar en esta guía integradora de aprendizaje número 3, correspondiente a la asignatura de Ciencias Sociales. En la actualidad, por ejemplo, ser ciudadano o ciudadana, ¿sí?, significa ser miembro pleno como tal de una comunidad, tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. Asimismo, supone obligaciones, que es lo que hace posible el ejercicio de los derechos. La ciudadanía se manifiesta o se hace posible a través de 3 dimensiones diferenciadas, ¿sí?, siguiendo obviamente a un autor como Marshall. Primero, por pertenecer a una comunidad, que es fuente de identidad, en este caso colectiva o nacional. Segundo, por la capacidad que tenemos de ser agentes participantes y decisorios en las instituciones
políticas, y tercero, porque se supone o supone ciertos estatus legal. Las tres dimensiones que se presentan interrelacionadas entre sí en el mundo real han sido destacadas como claves por diferentes corrientes filosóficas como el comunitarismo, el republicanismo y el liberalismo, ¿sí? ¿Sabías que, por ejemplo, hablando un poco de la exclusión que se daba o se dio con respecto a las mujeres, ¿sí? Las mujeres tuvieron que luchar en contra de la exclusión y discriminación de las que fueron víctimas, ¿sí? Por ejemplo, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el movimiento de las sufragistas exigía reconocimiento de los derechos civiles y políticos plenos de las mujeres en diversos países continentales, ¿sí? Y continentes, perdón. Entonces, es así, jóvenes, como va evolucionando o como evoluciona en este caso el concepto de ciudadanía, ¿sí? Y podemos aquí, en líneas generales, entonces poner, por ejemplo, un pequeño espacio. En resumen, ¿sí? La ciudadanía es un concepto muy antiguo. Ya en Grecia y en Roma antigua se llamaba ciudadano a las personas que eran miembros de una comunidad política. En la antigüedad la ciudadanía era excluyente para las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Ser ciudadano o ciudadana también significaba ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos a los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. También supone el cumplimiento de una serie de deberes y obligaciones vinculados a esos derechos, y a pesar de la existencia de derechos a nivel formal para la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, aún hay problemas para hacer efectivos muchos de los derechos por condiciones de desigualdad, ¿sí? Muy bien. La ciudadanía y la política. Jóvenes, todas las personas tenemos derechos y ser ciudadanos y ciudadanas nos otorga obviamente un estatus especial como miembros de una comunidad. En ese sentido nos vuelve integrantes de un Estado y nos adscribe sobre todo a una serie de acuerdos, normas y prácticas compartidas que constituyen una comunidad política. La pertenencia a una comunidad política es importante por dos razones principales. Primero, porque nos garantiza un estatus y derechos de participación al interior de una comunidad, y porque nos otorga protección de un Estado hacia afuera de una misma comunidad, ¿sí? Entonces ahí tenemos las dos razones principales. Hannah Arendt, por ejemplo, sostiene que la capacidad de las personas de ejercer sus derechos depende en gran medida de la capacidad de la comunidad a la que pertenecen de defender estos derechos. Sin esa protección, las personas pueden ser sometidas, afectadas por las injusticias y privadas por sus derechos. En este caso podemos poner un ejemplo de qué forma ejercen la ciudadanía en algunos territorios de nuestro país donde el abandono estatal se ha evidenciado durante siglos. De qué manera, por ejemplo, los jóvenes en Colombia ejercen un tipo de participación política sin ser objeto, en este caso, de agresiones y sobre todo también de muertes violentas. Cómo se manifiestan los derechos ciudadanos de los colombianos hoy en día y cómo se manifiesta también la igualdad en la participación política con la inclusión de las mujeres a la misma, son interrogantes que les dejan el tintero y que a la larga pues también podemos ir definiendo poco a poco. Para cerrar, hay que tener en cuenta, jóvenes, todos los puntos que están en la guía. Entonces, con respecto a la guía y a la actividad, deben tener presentes tres aspectos principales. Primero, en la guía vamos a encontrar todos los elementos de presentación, una explicación un poco detallada sobre todo de qué se va a realizar en la actividad, los conceptos claves y sobre todo también la fecha de entrega, ¿sí? Juguemos mucho con la fecha de entrega. Fecha de entrega, fecha de asignación, en este caso fecha de asignación va a ser el día 19 de marzo de esta guía número 3, la cual vence el día 9 de abril. Entonces tenemos todo este espacio, estas 2 semanas para trabajar fuerte sobre estas guías nuevas, ¿sí? Por otro lado, también cumplir mucho y observar la rúbrica. Si nos observamos o nos enfrancamos en la rúbrica, nos daremos cuenta que están los 3 indicadores, ¿sí?, de logro, como son el saber, el hacer y el ser. Cada uno de ellos evalúa de forma diferente, ¿sí?, de acuerdo al nivel, ya sea básico, ya sea bajo, ya sea alto, ya sea superior, ¿sí? Y es donde usted debe enfrancarse a ver qué fue lo que, de qué forma realizó su actividad y si está cumpliendo con los protocolos o los requerimientos que se establecieron, ¿sí?, en dicha guía para con la actividad.
Recuerden que la actividad debe ser subida en la plataforma de Santillana, no esperes hasta el último día, siempre trata de hacerlo un poco antes, y si de pronto tienes dudas e inquietudes, tratar de trasladarlas en los encuentros sincrónicos al profesor, ¿sí? Para que en este caso podamos entonces colaborarte con el saldar esas inquietudes o dudas que tengan. Que tengan un excelente resto de día. Para mí fue un placer estar nuevamente compartiendo con ustedes y nos vemos en una otra ocasión. Chao.